En el mundo antiguo, donde los imperios surgían y caían, un nombre resonaba con poder absoluto: Nabucodonosor, rey de Babilonia, su reinado, una era grabada en oro y piedra. Imaginen la ciudad que construyó, una maravilla del mundo antiguo. Muros tan anchos que los carros podían correr sobre ellos, palacios como montañas doradas, puertas brillando bajo el sol mesopotámico, cada ladrillo, cada torre, cada jardín colgante, cantaban una canción de su poder. Dentro de salones dorados, el rey caminaba como un dios, cortesanos inclinándose profundamente, rostros tocando suelos pulidos, sus ejércitos invencibles, su tesoro desbordando, su palabra, ley. Con cada victoria, con cada monumento nuevo, crecía una semilla de orgullo. Creyó las canciones de sus monumentos, creyó ser el arquitecto de su destino, el dueño de su mundo, corte denso con lujo y miedo, incienso exótico en el aire, desagradar al rey, ruina. No se vio administrador, sino creador, la fuente de prosperidad. En terrazas altas, mirando la ciudad, sin ver miles de manos ni un poder superior, solo su reflejo, su grandeza, orgullo como identidad, la armadura que vestía, la corona que nunca se quitaba. Una noche, mientras la ciudad dorada dormía bajo un manto de estrellas, una profunda inquietud se apoderó de las cámaras fuertemente custodiadas del rey. No fue el sonido de la hoja de un asesino, ni el murmullo de una rebelión lo que perturbó su descanso. Fue un sueño, una visión enviada de una fuente más allá de su comprensión. No era un simple capricho, era un mensaje vívido y aterrador. En el teatro de su mente, vio un árbol grande e imponente. Su altura alcanzaba los cielos, sus ramas se extendían hasta los confines de la tierra. Era una vista magnífica, que proporcionaba alimento y que daba refugio a todas las criaturas vivientes. Era un símbolo de su propio reino y de su propio poder. Pero entonces el sueño cambió. Una voz, clara y dominante, resonó desde el cielo. Un vigilante santo, un mensajero divino, descendió con un decreto que heló al rey hasta la médula. Corten el árbol, quiten sus ramas, quiten sus hojas, dispersen su fruto. El sueño era una premonición, una luz divina que perforaba el velo de su realidad, mostrándole símbolos que no podía descifrar. Vio el gran árbol reducido a un mero tocón, atado con hierro y bronce. Vio su imperio reducido, vio su propio ser reducido. El rey de Babilonia, que había hecho temblar al mundo, despertó temblando él mismo. Las imágenes del sueño grabadas en su memoria, el miedo, una emoción que tan hábilmente manejaba contra otros, ahora se convirtió en su invitado indeseado. El amo del mundo era ahora esclavo de una visión que no podía entender. Convocó a sus sabios, magos, astrólogos, los caldeos, los pilares del intelecto babilónico. Les presentó los fragmentos de su sueño destrozado, exigiendo una interpretación. Les ofreció riquezas y honor, pero su sabiduría falló. El sueño estaba sellado, su significado oculto a su vista. Su silencio solo profundizó la ansiedad del rey, revelando la vacuidad de la sabiduría humana en la que había puesto tanta confianza. Fue entonces cuando llamó a Daniel, un cautivo de Judá, un hombre conocido no por la magia terrenal, sino por su conexión con el Dios Altísimo. Cuando Daniel se puso delante de él, el rey sintió una presencia diferente, una de autoridad tranquila y perspicacia divina. El rey relató el sueño, su voz, usualmente tan dominante, ahora teñida de desesperación. Habló del magnífico árbol, del vigilante santo y del aterrador decreto. Miró a este humilde siervo de un dios extranjero en busca de una respuesta, de un rayo de luz para iluminar la profunda oscuridad que había envuelto su espíritu. El sueño fue un susurro de Dios, una llamada final y misericordiosa antes de la tormenta. Pausa. Daniel escuchó,
su rostro una máscara de solemnidad grave. Permaneció en silencio, turbado por la verdad. Con gran respeto, comenzó a hablar. Mi señor, dijo, ese árbol eres tú. El sueño era un mensaje del Dios Altísimo, una advertencia contra el orgullo. La interpretación fue una píldora amarga. El decreto de cortar el árbol significaba: sería alejado de su pueblo, despojado de su gloria, despojado de su razón, pero el tocón quedaría, un rayo de esperanza. Su reino sería restaurado, solo después de que aprendiera la lección. Por tanto, oh rey, suplicó Daniel, rompe con tus pecados siendo justo. Muestra misericordia a los pobres. Por un momento, el rey pareció escuchar. El miedo era real, el camino era claro, sé humilde. Las palabras resonaron en la gran sala del trono. La advertencia fue entregada, los cielos esperaban. Pasó un año, los cultivos crecieron, los ejércitos marcharon, la ciudad dorada continuó brillando. El rey, en el techo del palacio, se sintió invencible. El recuerdo del miedo se desvaneció. Pronunció las palabras que sellarían su destino. Pausa. ¿No es esta la gran Babilonia? Que yo edifiqué, para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Las palabras apenas habían salido de sus labios cuando una voz cayó del cielo. Una respuesta inmediata y aterradora a su jactancia. Oh rey Nabucodonosor, a ti se te dice, el reino ha sido quitado de ti. En esa misma hora, la profecía se cumplió. No fue un declive lento, sino un colapso repentino y catastrófico. La mente brillante que había gobernado un imperio, el intelecto que había planeado guerras, diseñado maravillas, simplemente se quebró. Su razón huyó de él como un pájaro asustado. El rey fue alejado de los hombres. Las finas vestiduras fueron arrancadas de su espalda, la corona cayó de su cabeza, y fue expulsado del esplendor de su propio palacio. Vagó por los campos abiertos, su mente un desierto caótico. Él, que había festejado con los alimentos más ricos, comenzó a comer hierba como un buey. Su cuerpo, una vez mimado con aceites y perfumes, ahora estaba expuesto a los elementos, mojado con el rocío del cielo. Ya no era un rey, ni siquiera un hombre en su propia mente. Se había convertido en una bestia, viviendo una existencia primitiva, su humanidad despojada como castigo por su arrogancia. Imaginen la escena. El hombre más poderoso de la tierra, ahora un espectáculo de degradación. Su cabello creció largo y salvaje como plumas de águila, y sus uñas se volvieron como las garras de un pájaro. Caminaba a cuatro patas, sus ojos vacíos, su voz real reemplazada por sonidos guturales. Los cortesanos que una vez temblaron ante él, ahora lo miraban con una mezcla de horror y lástima. Estaba aislado no por muros de oro, sino por la impenetrable prisión de su propia locura. El mundo que había afirmado haber construido con su propio poder ya no lo reconocía, y él ya no se reconocía a sí mismo en él. Esto no fue meramente una pérdida de estatus, fue una pérdida completa de sí mismo. Era un animal, impulsado por el instinto, viviendo una vida desprovista de dignidad, propósito o reconocimiento. Durante 7 largos años, esta fue su realidad. El trono de Babilonia permaneció vacío, mientras su rey legítimo vagaba por el desierto, una encarnación viviente de la consecuencia del orgullo. La caída fue absoluta, desde la más alta cúspide de la gloria humana hasta las profundidades más bajas de la supervivencia animal. Fue una lección profunda y aterradora, que demostró que el mismo poder divino que eleva también puede humillar de la manera más inimaginable. Pausa. Al final de los 7 años señalados, algo cambió. Mientras el hombre salvaje estaba en un campo, quizás durante un momento de quietud, un impulso lo llevó a hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Levantó los ojos al cielo. En esa simple mirada hacia arriba, comenzó una profunda transformación. Fue un acto de rendición,
una admisión silenciosa de que la fuente de ayuda no estaba en la tierra sobre la que se arrastraba, sino en el cielo. Al mirar hacia arriba, su entendimiento le fue devuelto. Su razón le fue devuelta. La niebla de la locura se disipó. Por primera vez en 7 años, Nabucodonosor volvió a ser el mismo. Pero no era el mismo hombre. El orgullo se había ido, destrozado por la brutal realidad de su experiencia. La arrogancia había sido lavada por años de rocío y degradación. En su lugar, había una humildad nueva y profundamente sentida. Su primer acto, con su cordura restaurada, no fue reclamar su trono ni buscar venganza. Su primer acto fue bendecir al Altísimo. Alabó a aquel que vive para siempre. Honró a aquel que vive para siempre. Finalmente entendió. Su propio poder era fugaz, una llama prestada. El verdadero poder, eterno y absoluto, pertenecía solo a Dios, cuyo dominio es un dominio eterno. La restauración fue tan milagrosa como la caída. Sus consejeros y nobles, que lo habían lamentado, lo buscaron. Vieron el cambio en él, el regreso de su razón y la transformación de su alma. Lo llevaron de regreso al palacio. Lo vistieron una vez más con ropas reales. Lo sentaron de nuevo en su trono. Fue reinstalado como rey. Su honor y esplendor le fueron devueltos, incluso mayores que antes. Pero esta vez gobernó no con un puño de hierro de orgullo, sino con un corazón lleno de reverencia y un espíritu de verdadera humildad. La historia no termina con un rey jactándose de sus propias obras, sino con un hombre alabando a su Creador. Nabucodonosor, el grande y terrible, se convirtió en un testigo del poder y la misericordia de Dios. Ahora yo, Nabucodonosor, declaré a todo su imperio: alabo al Rey del cielo, engrandezco al Rey del cielo, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos justicia. A los que andan con soberbia, Él los puede humillar. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El viaje de rey a bestia, y de nuevo a rey, fue un camino doloroso pero necesario para encontrar la verdadera sabiduría y la paz eterna. Dios humilla al orgulloso, pero restaura al humilde. Dios humilla al orgulloso, pero restaura al humilde.